En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, solamente un correo electrónico del diputado Fernando Mesa, por el cual excusa su inasistencia a esta sesión. No sé. No, ni idea, mejor ni preguntemos. No sé. Muchas gracias, secretario. Muy bien, la sesión de hoy tiene por objeto recibir a la abogada de la defensora regional de la Araucanía y de la defensora penal pública, señora Bárbara Katz, y la señora Karine Riquelme, abogada de la defensora penal mapuche. ¿Podrán entrar juntas las dos? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Bueno, puntos varios primero, ya. ¿Qué puntos varios? Puntos varios. Espérenos un segundito, por favor, que señores diputados quieren hacer alguna intervención. Puntos varios. Diputada Nogueira. Presidente, quiero tomar el acuerdo para citar, no invitar, citar de acuerdo a las facultades constitucionales o reglamentarias que tenemos a la señora Lorena Fríes, directora del Instituto de Derechos Humanos, dado que en 2 oportunidades se la ha invitado y ella no ha asistido y no ha concurrido a esta sesión. Así que quiero recabar el consentimiento y la unanimidad de los señores parlamentarios para poder citar a la señora Lorena Frías. ¿Qué le parece? Bajo la fuerza pública, si usted le parece. No. Bajo... No, presidente. Diputado, perdón, diputado Becker. Ni un No, problema, diputada. bajo nuestra facultad en orden a lo establecido en el reglamento de la Cámara, ¿no? ¿El reglamento? Sí, efectivamente, diputada. Todo funcionario público debe ser citado. Yo tengo entendido que es funcionario público. Bueno, le vamos a pedir al secretario, señor parlamentario, le vamos a pedir al secretario que vea cuál es el modo de la citación que se le debe hacer a ella. Momentito, ¿acordamos eso? Acordado. Acordado, presidente, le toca a usted. Tome, venga para acá. Venga. No, usted no había llegado, pues. Estoy pidiendo la palabra al presidente. Hola, ¿qué tal? Yo pensé que con el partido de ayer iban a llegar todos tarde, pero parece que No nos acostamos. es que yo era el árbitro. Hola, ¿cómo estás? Germán, ¿le sirvo algún tecito, un Ya. café? Oiga, no llegó ni uno del audífono. ¿Cómo que no? Yo llegué. No, ni uno. Bien, estamos en sesión, señores. ¿Tomaron un acuerdo por lo que veo? Puntos varios. Diputado Gustavo Apun. Presidente, no, es que es la misma línea de que pueda asistir la directora del Instituto de Derechos Humanos, principalmente porque hay una molestia formal de parte de agrupaciones de víctimas en la Araucanía, en especial de la agrupación de víctimas de la provincia de Malleco, quienes tuvieron y han tenido y han sostenido reuniones con Lorena Fríes. Le ofreció y les prometió de que ellos iban a tener, iban a salir en defensa de ellos, que iban a tratar de hacer lo posible porque el gobierno tomara o tuviera una política en relación a quienes habían sido víctimas de la violencia política. Y ya han pasado meses y no ha hecho absolutamente nada, ya no contesta el teléfono, ni siquiera habla con ellos. Y por lo tanto yo creo que efectivamente es importante que ella asista a esta comisión para poder aclarar esos puntos y podamos nosotros no solo recoger la información de parte de ella, sino que contrarrestar con lo que nos ha planteado derechamente las víctimas que se sienten en un total desamparo y que sienten que obviamente esta señora ha tomado partido exclusivamente por aquellos quienes son los autores o quienes generan la violencia política en la región. Gracias, presidente. Gracias, diputado Apun. Diputado Ratkin. Gracias, señor presidente.
Comparto plenamente los dichos. Es la única manera de que ella también tenga la posibilidad de realizar sus descargos en esta comisión y que no quede en el aire de que ella sencillamente opta por una posición y no por la defensa en general de los derechos humanos a nivel nacional. Gracias, diputado Radke. Bueno, diputada No, Nogueira. sobre el mismo tema, presidente, yo creo que independientemente de lo que han dicho los diputados aquí, yo creo que también es importante que la directora del INH pueda darnos su mirada sobre lo que, sobre el conflicto, sobre la violencia. Lleva años en el cargo, tengo entendido que ella tiene aspiraciones a ir de candidata a diputada, entonces antes de asumir ese desafío sería importante que nosotros contáramos con su mirada sobre cómo solucionar, cómo ve ella la problemática, cuánto hay de responsabilidad de uno o del otro lado del conflicto, e inclusive cuánto hay en autocrítica por parte de las actuaciones del INH. Yo creo que es interesante y muy importante para la realización de nuestro informe final y nuestras recomendaciones, presidente, el poder contar con su mirada sobre el conflicto en la Araucanía. Gracias, diputada Nogueira. Bueno, la verdad es que la mayor parte de los diputados quieren que venga Lorena Fríes como directora del INDH. Nosotros la hemos citado en una oportunidad, y ella se excusó y vino el director, entiendo, regional del INDH. Pero ahora podemos citarla de nuevo. Así que solicito la unanimidad para citarla. Yo diría que para el primer jueves después de la semana distrital, o sea, la primera sesión que tengamos durante el mes de julio. Es que es preferible el primer jueves. ¿Habría de acuerdo? De acuerdo. ¿Algún otro punto varios? No hay. La sesión esta tiene por objeto entonces recibir a la abogada defensora regional de la Araucanía, de la Defensoría Penal Pública, señora Bárbara Katz, y la señora Karina Riquelme, abogada de la Defensoría Penal Mapuche, para conocer sus puntos de vista y propuestas respecto al mandato de la comisión. Voy a suspender por 2 minutos para hacerlos entrar. Suspendo por 2 minutos. A la señora Bárbara Katz, de la Defensoría Penal Pública de la región de la Araucanía, y usted nos indicará con quién viene acompañada. Le doy la palabra. Bueno, en la citación, en la invitación, le explicamos a usted cuál es la idea de esta comisión y saber su opinión sobre el tema, sobre la violencia que se vive en la región y particularmente también si tiene algunas propuestas para avanzar hacia una mejor convivencia. Tiene la palabra la señora Bárbara Katz. Muchas gracias, muy buenos días. Es aquí. ¿Ahí? Ya. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Es un privilegio para nosotros estar acá, en esta comisión. Bueno, hoy día me acompañan de la Defensoría Penal Pública 2 funcionarios. Aquí a mi izquierda el jefe de estudio regional, es un cargo directivo a nivel regional, don Mario Quesada Vargas, es abogado, y a mi derecha don Pablo Ardoán Borges, es jefe de la Unidad de Defensa Especializada Indígena a nivel regional. Nosotros venimos por la Defensoría Penal Pública y además está doña Karina Riquelme, que es abogada de la ONG CISUR, viene a exponer también. La exposición la tenemos estructurada de la siguiente manera. La idea es que yo parta básicamente, si hay mucha luz parece,
Ahí estamos bien. Estamos muy bien. Ya. Lo estructuramos en 3 partes y así vamos a exponer sucesivamente. Yo me dedicaré más que nada a una introducción para que conozcan la institución básicamente y el servicio de defensa penal pública que prestamos, y luego va a intervenir don Pablo Orduán refiriéndose básicamente a las situaciones que nosotros nos ha tocado ver como institución pública relativas a situaciones de violencia estatal o violencia policial básicamente, y don Mario Quesada se va a referir más bien a aspectos procesales y penales, a la legislación antiterrorista y los efectos que está teniendo en la región, y a las investigaciones que se han llevado a cabo, que nos ha tocado ser testigos durante estos años. Ya, queda como raro aquí. ¿Hoy? Ya. Bueno, en esto nosotros tenemos bastante experiencia de años, digamos, de haber ya vivido en la región. Yo llevo en la región más de 10 años como defensora regional, casi 6 años a estas alturas. El jefe de estudio lleva aproximadamente 3 años en la región, y don Pablo está hace más de 1 año como jefe de la Defensoría Penal Indígena, pero anteriormente se desempeñó también no como jefe, sino como defensor especializado. Me gustaría saber cuánto tiempo contamos aproximadamente para exponer, para abreviar aquellas partes que... Yo creo que el ideal sería entre 25 minutos para todos. Sí, son las 9:20, diputada, tenemos hasta... No, pero es que ella también tiene que exponer, entonces, entre 20 y 25 minutos. Ok, muchas gracias. Bueno, la Defensoría Penal Pública, la misión institucional es proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, mediante un sistema mixto público-privado de defensores penales públicos, velando por la igualdad ante la ley, por el debido proceso y actuando con profundo respeto por la dignidad humana de nuestros representados. En esto aclarar que nosotros como Defensoría Penal resguardamos un derecho constitucional y que también está establecido en tratados internacionales suscritos por nuestro país. La Defensoría fue creada a través de la Ley 19.718 y está sometida a la supervigilancia del Ministerio de Justicia. Proporcionamos defensa penal a todos los imputados que están siendo perseguidos por alguna falta, simple delito o crimen, sea competencia de juzgado de garantía, tribunal oral en lo penal, cortes de apelaciones o Corte Suprema. La Defensoría ha desarrollado fuertemente lo que se refiere a defensa especializada, y así tenemos distintas unidades de defensa especializada y que se refieren básicamente a los distintos grupos vulnerables que así han sido definidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿ya? Y que buscan resguardar el principio de igualdad y no discriminación respecto de estas personas. Estos grupos vulnerables han sido definidos así fundamentalmente en el Sistema de Naciones Unidas por la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano Convención Americana en el Sistema Interamericano y Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el Sistema de Naciones Unidas. Y así estos dos sistemas de protección de derechos humanos han dictado tratados de derechos humanos en temas específicos de protección de grupos vulnerables, como por ejemplo la Convención de Derechos del Niño en el caso de niños, niñas y adolescentes. Las categorías en las que la Defensoría Penal se ha preocupado básicamente de crear unidades de defensa especializada o de especializar defensores, y en esto se ha invertido bastantes recursos en capacitaciones, son la defensa penal de adolescentes, CDN, Convención de Derechos del Niño, en materia indígena, existiendo en todas aquellas regiones con mayor presencia indígena, defensores especializados en esta materia. En temáticas de mujeres también existen algunas regiones que han desarrollado defensa especializada con perspectiva de género.
En caso de personas condenadas a pena privativa de libertad, tenemos defensores penitenciarios también. Y en el caso de migrantes, básicamente en las regiones del norte. Estas cifras corresponden a nuestra región, es la cantidad de personas del pueblo mapuche que ingresaron a nuestro sistema, o sea, a la Defensoría Penal Pública, pero a efectos de prestación de defensa, el año 2015. El 15,7% corresponde a personas del pueblo mapuche. Y esto, si lo llevamos a números, corresponde a un total de 3.099 personas. Y en esto, ese es el 15%, claro. 3.099 personas que han sido imputadas en la región que pertenecen al pueblo mapuche. En este sentido, nosotros en la región tenemos un criterio bastante amplio para definir cuándo un imputado es mapuche, y es básicamente el que expongo ahí: personas que tengan al menos un apellido mapuche, independiente del lugar de residencia, es decir, si vive en sector rural, en comunidad o en la ciudad, y independiente también de la naturaleza del delito, ¿ya? Este criterio es bastante amplio. Antiguamente existían, me pueden interrumpir si necesitan alguna aclaración. Bueno. Antes, bueno, esto ha ido evolucionando con el tiempo, y en la región hemos puesto especialmente énfasis en este tema, en relación a ir ampliando lo que es la prestación de defensa indígena, porque efectivamente hemos detectado la necesidad y la hemos querido de esta manera construir, de que existan defensores especializados que atiendan a estas personas y que tengan conocimientos en los tratados de derechos humanos relativos a personas de pueblos indígenas, y que además tengan experiencia en lo que se refiere al trato con estas personas, que efectivamente son personas que requieren mucho más tiempo. Ahí Pablo les podrá graficar, pero hay que explicarles con más calma. Y hay que darse más tiempo para la familia. Normalmente no solamente la mamá, como ocurre en imputados no mapuche, que va a consultar por la causa, sino que es toda la comunidad la que normalmente está pendiente de qué es lo que pasa con las respectivas causas. Nuestro sistema informático recoge entonces cuando una persona pertenece a o sea, la idea es que los defensores se preocupen de detectar los casos y así establecerlo en el sistema informático, cosa de recoger con bastante claridad qué causas corresponden a imputado mapuche y cuáles no. Y en eso ha habido una evolución. Dado el contexto de esta comisión, quiero explicar que estas 3.099 personas, no más de 100, de acuerdo a lo que nosotros hemos evaluado estadísticamente, corresponden a causas que podríamos estimar asociadas al conflicto que existe entre Estado de Chile y pueblo mapuche. O sea, de verdad que es una mínima cantidad en relación al universo de personas que ingresan por distintos delitos, ¿ya? O sea, aquí consideramos todo tipo de delitos, incluso un hurto en supermercado, y eso no tiene nada que ver con los temas que nos convocan en esta comisión. Bueno, y la cantidad de personas, obviamente la región de la Araucanía es la con mayor presencia indígena a nivel nacional, justificó desde los inicios de la reforma procesal penal en la región que existiera una defensa especializada. Esta actualmente conforma una unidad regional y tenemos 3 oficinas especializadas en la región: Temuco, Nueva Imperial y Coyipulli, que es donde se concentra básicamente la mayor demanda de imputados mapuches que están siendo perseguidos por alguna causa penal. Voy bastante rápido para que alcancen mis colegas. Respecto de lo que nosotros hemos detectado a lo largo de nuestro ejercicio profesional, ha sido dentro de la Defensoría, ha sido la necesidad de capacitación de distintos funcionarios públicos en materia de derechos humanos de grupos vulnerables. Y esto quisiera transmitírselo más que nada porque muchas situaciones que nosotros vemos de
que después va a describir Pablo, que hemos visto de violencia institucional, se debe más que nada a una falta de capacitación. O sea, muchas veces los funcionarios públicos, básicamente yo puse ahí policías, tanto PDI como carabineros, como también funcionarios de salud, no tienen formación en derechos humanos, entonces no son capaces de distinguir una situación una situación concreta donde se está produciendo alguna situación de vulneración de derechos, ¿ya? Hace poco me tocó exponer ante funcionarios de Carabineros de Chile en la región, me invitó el general Franzani, que es el general de la Araucanía, y claro, y ahí uno específicamente puede notar que, bueno, ellos agradecen mucho la capacitación y eso también nosotros lo valoramos a nivel institucional, que se nos invita a ese tipo de iniciativas porque la capacitación de funcionarios, sobre todo de aquellos que están en el trato directo con las personas, es decir, en comunidades, con los niños, en todos los procedimientos policiales que vamos a ver a continuación, a esos funcionarios les falta mucha capacitación en esa materia. ¿Y qué es lo que pasa? Que obviamente a continuación vienen las denuncias y los reclamos por parte de las personas que resultan afectadas. Ahora vamos a pasar a Pablo. Buen día, honorables. Buenos días. ¿Ahí se escucha? Don Pablo. Sí, don Pablo Arduán, jefe de la Defensoría Penal Mapuche, perteneciente a la Defensoría Penal Pública, en la región de la Araucanía. Perfecto. Muchas gracias, honorable. A ver, lo primero, antes de... ¿Podemos continuar con la presentación? Sí. Lo primero, antes de comenzar, es señalar que acá en esta región, de acuerdo a los propios datos del INE, conviven dos realidades, dos culturas. Podemos señalar que las personas pertenecientes al pueblo mapuche son más de 200.000 personas, como conoce usted, honorable, que se declaran así. De hecho, de acuerdo a la encuesta de estudios públicos CEP, la última del año 2016, 47% de esas 220.000 personas se declaran mapuche, o mapuche primero y chileno después. Por lo tanto, nos encontramos frente a una realidad distinta de otras regiones del país. Y en ese sentido... ¿podemos tener la presentación? Es que algo pasó. Préstame los papeles, por favor. Gracias. Y en relación con el mandato de la comisión, como Defensoría Penal queremos hablar un poco sobre la afectación de las libertades individuales y garantías procesales por parte de las instituciones del Estado, que es el fin por el cual ha sido establecida esta comisión, en especial la afectación a la libertad ambulatoria que estimamos como Defensoría. Lo primero que debemos señalar que existen, respecto a acciones tomadas por la Defensoría Penal Pública, diversos recursos de amparo que se han presentado entre los años 2011 y 2015, a favor de niños y personas pertenecientes a comunidades o comunidades en sí por afectaciones a las libertades ambulatorias o derechos fundamentales del pueblo mapuche. La Defensoría tiene una recopilación de 11 recursos de amparo sobre el particular. De ellos, 9 han sido acogidos por las Cortes de Apelaciones y por la excelentísima Corte Suprema, en que se señala claramente que el actuar policial debe regirse conforme a la normativa vigente y se condena, o sea, se acogen los amparos y se le señala a Carabineros o Policía de Investigaciones, ¿no es cierto?, que deben someter su actuación a las leyes y en especial sobre el tema del uso excesivo de la fuerza. Es decir, que hayan actuaciones policiales no significa que la policía deba actuar desmesuradamente en contra de las personas. Lo fundamental de estos amparos que dicen en relación a la mayoría de ellos, afectaciones en contra de niños, lo que involucra, como ustedes saben, honorable, una doble vulneración porque nos encontramos frente a personas en calidad de indígenas y además que son niños. Y eso creemos que merece una especial atención por parte del Estado y creemos que una afectación por parte de instituciones del Estado a las garantías individuales.
Más aún, debemos señalar que no solamente los niños o personas de comunidades, ancianos, a veces se ven afectados por el uso excesivo de la fuerza. También este año se tuvo que presentar amparo por escuchas ilegales en contra de abogados que en la actualidad trabajan en la Defensoría Penal y que han sido escuchados por parte de la policía en sus conversaciones entre sus clientes imputados, en violación en opinión de nosotros a lo previsto en el artículo 222, inciso tercero, que prohíbe expresamente que las conversaciones entre abogados y sus clientes sean escuchadas. Estas conversaciones se extendieron, las escuchas entre los años 2014 y 2016. No son conversaciones esporádicas que hayan sido realizadas por parte de la Policía de Investigaciones. Y recién el Ministerio Público vino a tomar medidas en febrero del año 2016 para terminar con las mencionadas escuchas. En la actualidad ese recurso de amparo se encuentra sometido a la decisión de la excelentísima Corte Suprema, pero nos parece de gravedad porque, como se señala, los abogados ya no podemos hablar libremente con nuestros imputados en forma telefónica. Debemos medir nuestras palabras, ya que ellas pueden ser malinterpretadas por parte de los persecutores penales o por parte por parte de las policías. También debemos señalar que hemos visto una pequeña evolución por parte del actuar de las policías. Cuando hablé de los recursos de amparo, estos recursos de amparo decían relación con el uso excesivo de la fuerza en una forma indiscriminada, en que se afectaban familias, comunidades enteras, los recursos de amparo acogidos. Y en la actualidad, este año, como Defensoría Penal Mapuche, nos hemos podido percatar de que ya estos hechos, que serían vulneratorios en nuestra opinión de libertades, no se dirigen en contra de personas en grandes cantidades o comunidades, sino que en contra de personas individuales. Como Defensoría Penal Mapuche, en la actualidad, y son personas que llegan voluntariamente, hemos presentado en este año 4 denuncias por excesos policiales y por hechos sumamente graves en opinión de nosotros, en especial incluso dicen relación por sustracción de menores por parte de la Policía de Investigaciones de Chile en la actualidad para obtener declaraciones forzadas de parte de mujeres pertenecientes al pueblo mapuche, madres que no tienen ninguna relación con el conflicto y que sus hijos son en un cuartel policial sacados a las fuerzas de su esfera de resguardo y a cambio de eso se le exige que confiese determinados delitos. Dichos hechos, los abusos contra particulares, las sustracciones de menores, las escuchas telefónicas, han sido denunciados a Carabineros, a la Policía de Investigaciones y al Ministerio Público. Apenas se toma conocimiento de ello, porque como funcionario público tenemos 24 horas para poder realizarlo. Pero lo grave de esto también me parece que la falta de respuesta, ya que se han enviado los oficios respectivos para la iniciación de sumario a la Policía de Investigaciones de Chile, y la Policía de Investigaciones de Chile no ha tenido la gentileza siquiera de devolver los mencionados oficios y señalar si se han iniciado los sumarios respectivos. Debemos sí señalar respecto a Carabineros, que respecto a la denuncia que involucraba a funcionarios policiales, sí señaló el inicio de sumario y ellos devolvieron en su momento el resultado de los mismos. En ese sentido, estas denuncias a nosotros nos parecen graves, estos hechos nos parecen graves, nos parece grave también que se escuche ilegalmente a los abogados y creemos que eso produce una afectación a las libertades y garantías fundamentales de las personas, en especial de personas del pueblo mapuche, en que sean afectados niños, ancianos, comunidades enteras y también abogados. Ya, eso es todo por mi parte. Gracias, don Pablo. Le ofrecemos la palabra. Gracias. Sería bueno que se identificara también el cargo. Gracias, señor presidente. Yo soy... Está prendido. Yo soy Mario Quesada Vargas, soy el jefe de estudio de la Defensoría Regional de la Araucanía. Les propongo, o voy a tratar 3 temas, básicamente, lo más rápido posible para ajustarnos al tiempo que nos dio el señor presidente. El primero es los problemas que ha traído en la región la aplicación de la ley antiterrorista, ¿ya?
partir diciendo en el fondo que tenemos una muy mala legislación antiterrorista que ha sido criticada no solo por los tribunales nacionales, sino que también por tribunales internacionales y también, por cierto, por el relator contra el terrorismo, don Ben Emerson. Esta ley antiterrorista tiene muchos problemas. Primero, la definición de qué es o qué se entiende por delito terrorista es una definición demasiado amplia que afecta al principio de legalidad y permite que se aplique en algunos casos y en otros no, sin poder expresar o explicitar cuál es la razón por qué en un caso se aplica y por qué en otro caso no se aplica. Esto provoca, en el fondo, y produce malestares amplios en las personas pertenecientes al pueblo mapuche porque de alguna forma sienten que existe discriminación. Tiene problemas también con el hecho de que es demasiado amplia y protege bienes jurídicos que lo cierto es que legislaciones más desarrolladas y los que han resuelto organismos internacionales no debiesen ser protegidos a través de la legislación antiterrorista, como por ejemplo los incendios en lugar no destinado a la habitación. Ese es un delito que afecta solo a la propiedad y no obstante eso se puede aplicar la ley antiterrorista a ese tipo de delitos en circunstancias que todos los organismos internacionales establecen que debe ser aplicada restrictivamente y para delitos más graves, específicamente para delitos que tienen que ver con la seguridad individual y con la vida de las personas, no con delitos contra la propiedad, ¿ya? Además, lo cierto es que la aplicación de esta ley nos ha producido o ha producido innumerables problemas y conflictos dentro de la región. No solo por esta aplicación arbitraria que ya señalaba, sino porque además se han utilizado de alguna forma también arbitrariamente por parte del Ministerio Público ciertas atribuciones procesales que da esta ley. Por ejemplo, en investigaciones de causas que ya actualmente se encuentran resueltas y donde las personas fueron absueltas, se mantuvo el secreto de la investigación por el plazo máximo que establece esta legislación, que son 6 meses. Amparados en ese secreto, las personas se mantenían privadas de libertad en prisión preventiva y la defensa no podía revisar los antecedentes. Terminado el plazo de los 6 meses, la defensa tiene acceso a esos antecedentes, se da cuenta que no hay nada. Al poder revisar la defensa, estas personas empiezan paulatinamente a recuperar su libertad y terminan después siendo absueltas. Entonces existe además una mala utilización de los mecanismos que en ellas se contemplan. De hecho, los problemas que plantea la ley antiterrorista y, por ejemplo... Perdón, ¿quiere consultar? Perfecto, ya, ok. Bueno, respecto del secreto de investigación, es para los abogados defensores y los que son ajenos al Ministerio Público. En el fondo, el Ministerio Público es el que mantiene el control de la investigación. Respecto a los otros problemas que hemos tenido y que se han producido por la aplicación de esta legislación es la utilización de testigos secretos, ¿ya? Que no solo se deslegitima por la afectación al debido proceso que se produce en el establecer una desigualdad de armas donde la defensa no sabe quién es la persona que está levantando cargos contra otra, y no puede, por lo tanto, investigar si esa declaración es creíble o no es creíble, ¿ya? Pero esto, los problemas van mucho más allá, inclusive afectan a esos propios testigos secretos. En prácticamente todas las investigaciones, sin que se dé el nombre, por la cercanía que existe entre las personas, se puede determinar, o han determinado en el fondo, quién es la persona, ¿ya? La persona que es el testigo secreto sin que se pueda preguntar sobre eso, pero ya prácticamente todos saben. El problema es que la legislación antiterrorista chilena tiene algunos mecanismos como cambio de identidad, pero no son mecanismos suficientes para efectos de poder dar protección a esos testigos, ¿ya? Que son además testigos acusadores. Entonces, lo cierto es que es una legislación que provoca bastantes problemas en su utilización. Creemos además que no debiese ser utilizada porque, como lo dijo el relator de Naciones Unidas para el terrorismo, contra el terrorismo, en la región no existe realmente terrorismo. La gran mayoría de los casos en que se hacen imputaciones respecto de la reivindicación territorial son casos en donde las afectaciones a bienes jurídicos son bienes jurídicos, como ya dije, de escasa monta,
afectaciones a la propiedad simplemente. Puede ser mucho dinero, pero lo cierto es que el bien jurídico en sí mismo, propiedad, no se compara con la salud o con la vida, ¿ya? Otro tema que quería abordar es una falacia que ronda principalmente en los medios de comunicación, que a mi juicio es una generalización apresurada. Esta falacia tiene que ver con que se dice que en la Araucanía siempre se absuelve a los imputados del pueblo mapuche por causas asociadas al conflicto territorial y que los tribunales, supuestamente en estos casos, realizan mayores exigencias de prueba a la Fiscalía que en los casos normales. Esta cuestión no es efectiva, ¿ya? Efectivamente existen absoluciones en algunas de estas causas, pero el tema es por qué se producen. No se producen porque se haya elevado el estándar de prueba, se producen porque la prueba es de muy mala calidad, ¿ya? ¿Cuáles son los problemas que se presentan? Testigos secretos. Básicamente existe consenso en la doctrina jurídica que los testigos secretos no pueden ser suficientes para efectos de fundar una sentencia condenatoria. Y en algunas de estas causas se ha llegado solamente con testigos secretos para probar participación de alguna persona. Lo cierto es que con el desmedro hacia la defensa que existe en la utilización de los testigos secretos, no podría ser prueba única para efectos de poder fundar una sentencia condenatoria. En base a eso, una resolución de ese tipo que establece que porque solo se presentó a un testigo secreto o a un delator compensado y que dice que se debe absolver a esa persona es una sentencia que está absolutamente ajustada a derecho. Y no tiene que ver con que se haya elevado el estándar, simplemente con que se está haciendo aplicación correcta de la doctrina al respecto. Otros problemas que presentan la prueba son testigos poco confiables. En el caso de la Araucanía existe un caso paradigmático de un delator compensado que inclusive después de terminado el proceso en que él participaba, producía problemas a la propia Fiscalía, porque empezó a darse cuenta que esto resultaba ser un negocio bastante rentable, que el hecho de participar como testigo le permitía a él vivir en un departamento que le arrendaba la Fiscalía, pedirle dinero cada cierto tiempo, y lo sé porque se me comentó que esta persona iba a la Fiscalía a exigir la entrega de dinero para mantener su estatus de vida, ¿ya? Esa persona, por cierto, cuando declara en un juicio con todos estos antecedentes, necesariamente implica que esa persona va a ser absuelta. Problemas básicamente con los reconocimientos. En las causas en que se ha llegado a absolver, lo cierto es que la falta de participación la establecen los tribunales porque los testigos de cargo reconocen a las personas por la voz, por los ojos, por los zapatos, por la ropa. Eso, lo cierto es que no es ningún pecado que un tribunal absuelva por eso, porque es obvio que a una persona no se le puede condenar a una pena elevada de privación de libertad por una cuestión tan voluble como un reconocimiento por la voz, porque las voces, lo cierto, se parecen. En el fondo, lo que yo estoy diciendo acá es que los tribunales han aplicado correctamente los estándares para absolver. El tema es, y el problema que se presenta acá, es que hay un problema de discriminación. Se lleva a juicio a personas del pueblo mapuche en circunstancias que, si no fuesen del pueblo mapuche, con esa débil prueba, muy probablemente el Ministerio Público no la llevaría a juicio. En mis años de defensor, cuando trabajé en Santiago, nunca me llevaron a un juicio oral donde el testigo principal del Ministerio Público decía que el imputado lo reconocía por la voz, que lo reconocía por los ojos. Son pruebas absolutamente volubles y por eso es que se producen las absoluciones. No porque el tribunal haya elevado el estándar de prueba para efectos de llegar a una convicción de sentencia condenatoria, ¿ya? Y eso devela en el fondo una cierta discriminación. Y el tercer tema que quería abordar tiene que ver con las medidas simbólicas que se han aplicado en la región de la Araucanía y que no han tenido ningún resultado. Recientemente, el fin de semana pasado, aparecía un reportaje en el diario El Mercurio, en donde se decía que se habían gastado 3.500 millones en poner cámaras de vigilancia en la Ruta 5 Sur. Se consultaba a un fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad si acaso habían servido las cámaras. Decía que una sola vez habían podido utilizarlas con ciertos resultados.
Y además aclaraba que eran cámaras de mala calidad, que no tenían visión nocturna, que en un principio no se encontraban en línea y que además no servían para resolver los casos de quemas de camiones que se producían en la carretera 5 Sur, ¿ya? Otra medida simbólica, y también ya lo hablé un poco, tiene que ver con la utilización de la ley antiterrorista. Cuando se utiliza la ley antiterrorista, se querella al gobierno a través de la Intendencia, envía un mensaje. Ese mensaje generalmente produce el efecto contrario, y esto lo dijo el relator de Naciones Unidas contra el terrorismo. ¡Au! Contra el terrorismo. Sí. Bueno, el jurídico es la propiedad, ¿sí? No es terrorismo. Ya, pero esto lo dijo el relator de Naciones Unidas contra el terrorismo, que en el fondo uno puede constatar que cuando se aplica o se intenta aplicar la legislación antiterrorista, se eleva la cantidad de delitos, porque las personas se sienten afectadas, se sienten discriminadas y reaccionan cometiendo otros delitos contra la propiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se realiza la aplicación de esta legislación, porque cada vez que se aplica se envía un mensaje y ese mensaje produce una respuesta, ¿ya? En el fondo, lo cierto es que todas las medidas que se han tomado no van a atacar el problema de fondo. El problema de fondo es la discriminación, el proceso lento de devolución de tierra, la falta de reconocimiento constitucional del pueblo mapuche. Esas son las causas de la violencia y eso es lo que hay que atacar, sin perjuicio de que se deban resolver penalmente las causas penales, pero yo creo que el diagnóstico en este caso es bastante claro. Lo que se debe atacar es lo que causa esa violencia y ahí es donde faltan todas las medidas, ahí es donde no se realiza nada, ahí es donde estamos todos al debe. Por eso yo creo que esta comisión debiese, y lo digo como consejo, debiese derechamente proponer la creación de alguna comisión donde todas las personas de la región de la Araucanía, colonos, representantes del pueblo mapuche, se puedan reunir y conversar y tratar de resolver este conflicto, resolviendo además las causas, ¿ya? Y debiese además existir una cierta declaración en el sentido de que se eliminen estas formas de discriminación o los problemas que se presentan, por ejemplo, con los abusos policiales que ocurren en la región. Eso es todo, señor presidente. Si me permite, señor presidente, quisiera agregar una cosa. Doña Bárbara, Muchas gracias. tenemos poco tiempo, ¿eh? Sí, no, sí es muy cortito, solamente para explicarle dos experiencias que han nacido en la región a partir de la constatación de situaciones de violencia contra la infancia indígena. Una es una mesa de gobierno que trabaja en situaciones de violencia para la protección de la infancia y otra es una mesa interinstitucional también para la protección de la infancia indígena. En esta, o sea, las dos mesas las integramos como institución Defensoría Penal Pública. La primera de ellas, que es la mesa interinstitucional, fue creada a instancias de UNICEF, porque UNICEF fue a la región en varias oportunidades constatando en terreno situaciones muy complejas de violencia al interior de comunidades indígenas. Entonces trabaja en ese momento con la Seremia de Justicia y se inicia la construcción de esta mesa de trabajo. Actualmente esta mesa interinstitucional la componen el Servicio Nacional de Menores, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Hospital Maquehue, que es un hospital intercultural y que ha tratado a los niños que han sido víctimas de violencia policial, y nosotros, Defensoría Penal Pública. Eso. Gracias, señora Bárbara Katz. Y les pido que nos dejen todos los antecedentes porque nosotros vamos a hacer varias propuestas que van también en el sentido de lo que decía don Mario recién. Ofrezco la palabra a los señores diputados, el diputado Asbun, después la diputada Nogueira. Tenemos que ser sucintos, diputados, porque si no nos va a quedar muy poco tiempo para la otra expositora. Porque son personas distintas. Yo vamos a hacer 15 minutos de diputado. Vamos, si después igual va. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Solamente tengo... cuando se refiere al tema de la aplicación de la ley antiterrorista,
se dice claramente que cuando atente contra las personas, o sea, me imagino que en el caso de la familia Luxinger Macay está bien aplicada la ley antiterrorista. Según su después me puede contestar, pero es según su criterio, de acuerdo a lo que usted está planteando, que obviamente que una cosa son los bienes muebles y otra cosa tiene que ver cuando atenta contra las personas. Me imagino que en este caso estará de acuerdo con que se haya aplicado la ley antiterrorista en el caso de la familia Luxinger Macay. Cuando se hace una comparación de la ley antiterrorista acerca de los testigos protegidos o testigos secretos, como usted lo llama, y uno hace una comparación con la legislación internacional, en más de 90 países del mundo existe este sistema. El tema de los testigos protegidos existe en Suecia, Francia, España, Rusia, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Japón, China, entre otros, por nombrar algunos. Pero en más del 90% de los países del mundo, inclusive de distintas tendencias políticas, distintos tipos de régimen, existe el sistema de testigos protegidos secretos. Por lo tanto, nosotros no estamos descubriendo la pólvora y no veo por qué nosotros tengamos que hacer algo distinto de lo que hace la gran mayoría de los países del mundo. Insisto, el más del 90% de los países a nivel mundial. Y finalmente, cuando se habla que se discrimina a personas por el solo hecho de ser mapuche, yo me imagino el caso de Hugo Melinao, Juan Queipool, Celestino Córdoba, Cristian Levinao, Luis Marileo, Jaime Uribe, Miguel Ángel Toro, por nombrar alguno, no creo que hayan sido discriminados. No creo que exista algún tipo de discriminación. Yo creo que uno tiene que separar las cosas en relación a qué tipo de discriminación se refiere, porque claramente aquí hay personas que han cometido delitos, han sido inclusive algunos condenados, y no necesariamente es por algún tipo de discriminación. Y finalmente, presidente, en relación a cuando se refiere también al tema de la discriminación, y se dice que se discrimina a personas por el solo hecho de ser mapuche, yo tengo una duda, porque por un lado se señala que hay una causa-efecto cuando existen querellas de parte, en este caso, de la Intendencia, y que esa causa-efecto que produce es que provoca a que la contraparte o estas personas vuelvan a atentar o a hacer actos incendiarios. Yo le quiero decir que el caso del Estado tiene la obligación de no solo proteger a los delincuentes, sino también tiene la obligación de proteger a las víctimas. Y si eso causa un efecto contrario, y que obviamente quienes utilizan la violencia como mecanismo legítimo para poder protestar, vuelven a atentar contra el orden público, el Estado no puede mirar para el lado y dejar de hacer o ejercer su obligación, que en este caso es garantizar ese orden y no solo el respeto de los derechos para algunos, sino de todos. Porque me imagino que los derechos humanos no son para algunos, sino son para todos, inclusive aquellas personas que son víctimas. Gracias, presidente. Diputado Apun, vamos a escuchar a todos los diputados y después ustedes contestan hasta 3 minutos, diputada. Gracias, presidente. Agradecer las exposiciones de la Defensoría porque son tremendamente clarificadoras en el sentido que resulta poco esperanzador buscar soluciones a corto plazo, a mi juicio. Yo viví y me crié en la Araucanía y he sufrido los embates de esta violencia, por lo tanto no lo veo desde afuera, lo veo desde adentro. Y creo que si no hay Defensoría, Fiscalía y todas las autoridades y los incumbentes puestos y dispuestos a buscar una solución al conflicto, es difícil que lo hagamos. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando el jefe de estudios jurídicos dice que las afectaciones no debiera considerarse ley terrorista porque son afectaciones de escasa monta y son afectaciones a bienes naturales, a bienes materiales y no a personas. Y él es abogado, yo soy abogado, yo digo ley antiterrorista. La ley antiterrorista, el objetivo es para catalogarse como terrorista los bienes a los cuales se atenta, y me voy a la ley, y dice la ley que constituye delito terrorista cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efecto de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan predeterminado de atentar contra una categoría o un grupo determinado de personas. Yo creo sinceramente que ahí el director jurídico
tiene una mala interpretación de lo que es la ley antiterrorista porque no obedece a los bienes atentados. Pues yo me pregunto, la quema de las iglesias, lugar de encuentro de creyentes, ¿es un bien, es una afectación de escasa monta? Yo creo que no. Cuando hay incendio con resultado de muerte macabro, como fue en el caso de Lusinger, ¿es de escasa monta por el hecho del incendio, ese y otro? Yo creo que no, porque la finalidad que se persigue no es el incendio propiamente tal ni el bien jurídico afectado, sino infundir miedo y temor en la población porque hay una reivindicación de por medio, tal como ocurre en la ETA, que hay reivindicación territorial, tal como ocurre en la FARC, en fin. Entonces, a mí me gustaría ahí que, porque esta no es una comisión para que la Defensoría venga a criticar la ley antiterrorista, sino más bien proponer, si creen que es importante, algunas observaciones, como parece que es antingente que no hay la debida protección para los testigos protegidos. Me parece que es importante que la haya y efectivamente no. Cuando el director habla de que debieran reunirse, el director jurídico de la división jurídica, los colonos y los representantes del pueblo mapuche, es súper importante la utilización del lenguaje. Los colonos, estamos hablando de ese término del siglo XIX. Siglo XIX fue la última colonización, entonces polarizar el conflicto y llevarlo a aquellos que fueron colonos, es decir, que se les otorgó tierra versus a otros, yo no sé si soy colono por tener tierra en la Araucanía, creo que no. Entonces ahí hay una mirada ideológica que es importante transparentarla también, porque el lenguaje es muy importante y eso Medio lo hemos minuto, aprendido. diputada. Y eso lo está manejando usted, ¿no? El diputado Chaín, que veo que presiona mientras... No me ha dicho nada el diputado. Lo estoy mirando. A mí no me ha dicho nada. No, Ya, no, estoy no lo he mirándolo. mirado. Yo no lo he mirado a él. Ya, no antes Yo que no lo he hablara mirado. contigo, No se que mira. preocupe, diputada. Estamos manejando bien el tema. Y finalmente No, te estoy mirando. Y finalmente es grave lo que dicen en cuanto a los abusos, la sustracción de menores y las escuchas telefónicas. Yo creo que eso me gustaría saber si lo han representado al gobierno como jefe del aparato estatal, al gobierno a través del Ministerio del Interior, porque es tremendamente complejo no respetar el derecho a la privacidad entre un abogado y un imputado. Yo no sé si en ese caso, por tratarse de ley antiterrorista, que algunas veces la han declarado y otras no, el gobierno y la inmensa mayoría de los habitantes de la Araucanía que también piensan que son delitos terroristas. A mí me gustaría ahí profundizar qué pasa con esas escuchas, si había una reacción más potente por parte de la Fiscalía, de la Defensoría, de poder hacer valer los derechos de los imputados en ese sentido. Y el secreto de los 6 meses, yo tengo entendido que el secreto es una utilización no solo para los delitos, en el caso mapuche, sino para todas las investigaciones penales. Entonces, me gustaría saber... No. Es que me no gustaría tenemos saber, para finalizar, si los 6 meses, porque dijo el director que esto atentaba contra los derechos en este caso, pero tengo entendido que también ocurre en otros casos. En todos los casos de investigación penal, el secreto puede extenderse hasta los 6 meses. Entonces, Gracias, me gustaría diputada. saber cuál es su opinión con respecto a ello. Gracias. Diputada Remira Pacheco. Más que una consulta, yo quiero solamente repetirme algunos aspectos que han planteado los defensores públicos y agradecerles también de que hayan accedido a esta invitación, las conversaciones que tuvimos y que lo haya aceptado también la comisión. Hablaron de un 15% de imputados de personas con descendencia mapuche. De estas 3.099 personas, solo tenemos ligada al conflicto 100. 100 causas asociadas al conflicto mapuche, que son los datos que usted entregó al principio. Lo cual, de las 3.099, que son de una u otra manera ligadas al conflicto, es bastante mínimo la representación en relación a ese tema. Yo quiero simplemente plantearle lo siguiente, es una consulta. ¿Cuál ha sido la responsabilidad que han tenido el Ministerio Público en las investigaciones llevadas a cabo en contra de los comuneros indígenas y que han terminado absueltas? Porque si bien se quedan un año en el proceso de investigación, 6 meses donde ustedes no tienen la información para hacer la defensa,
y luego se quedan absueltos. Entonces, estamos hablando en el fondo de una, a ver, no quiero usar una palabra que pueda ser mal interpretada acá, porque las sensibilidades son complejas. Entonces, estamos hablando de encarcelar y darse todos los tiempos posibles para la investigación, donde luego son absueltos y pasan por su condición de conflicto político, porque es un conflicto político, ya hay que tomar la decisión política, pasan, y es lo que han hecho muchas huelgas de hambre, porque se consideran presos políticos, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no de acuerdo. Aquí no, yo quiero ser bastante claro, porque a veces las interpretaciones son de lo que uno dice son completamente equivocadas. ¿Y qué ha pasado también con los fiscales que han llevado a cabo estas investigaciones? O sea, si no tenemos, ¿qué ha pasado con ellos? O sea, porque claro, rinde, es también mediático. ¿Qué pasa con los fiscales? Yo no estoy acusando a nadie, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Y qué sucede además con las denuncias? Algo ustedes hablaron de los funcionarios públicos, quienes han investigado, pero en realidad no tienen una respuesta o no tienen sanción. ¿Qué pasa con ellos en cuanto al desarrollo de esa investigación? Y lo otro que quería también tocar en relación a lo que los testigos protegidos, sí, los testigos protegidos, la consulta, y yo pienso en el tema de la discriminación. Nosotros recién tenemos una ley corta antidelincuencia y el control de identidad en relación a esta ley que fue aprobada. Uno puede pensar que nada hace, nada teme. Y aquí estoy citando al ex sacerdote jesuita Luis García Huidobro, que en la zona de conflicto eso como que no ocurre, porque en el fondo te llegan, te allanan tu casa, y eso a cualquiera lo pueden hacer cuando tú tienes o existe una ley que te pueden tener por el control de identidad, por el control de... Sí, tengo la hora y se ve la hora, presidente, muchas gracias. Por lo tanto, a mí me gustaría que, me lo enseñaron cuando era chiquitita, entonces a mí me gustaría que también hiciéramos un símil en eso. Yo creo que más represión no ayuda a la solución. Yo también hablé en la Araucanía, cuando nos reunimos en la región de Temuco, hablé de entendiendo los conflictos, los dolores que esto ha provocado para ambos lados, y sobre todo para la gente que tiene tan pocos recursos como ellos, porque aquí hay dolores para todos, porque es el pueblo chileno, mapuche y no mapuche. Y pedí en realidad la posibilidad de poder tener este camino, que no ha sido fácil para nosotros algunos, pero hacer el paso a la reconciliación. Y fíjese que eso no fue bien tomado, y a mí eso me preocupa, porque cuando hablamos de terrorismo y queremos aplicarla en todas sus dimensiones, con la pérdida de las vidas, etcétera, pero también hablemos, y alguien de ustedes habló sobre la forma de cómo esto se está presentando y de los mitos que han existido, de las falacias en los medios de comunicación en relación. ¿Eso acaso no es terrorismo también? Yo lo consulto, si vamos a usar esta lógica que acaban de plantear otros colegas. Muchas gracias, presidente. Termino. 5 minutos, ¿eh? Parece que la hora no es la misma. Diputado Radke. No, diputado Radke primero. Diputado Radke. A ver, bueno, saludar por supuesto a nuestros invitados. Yo quiero coincidir con algo. Aquí, por supuesto que el diálogo es la cosa que tenemos que llevar adelante y es la premisa que tenemos que también buscar. Haciendo un análisis histórico, ¿por qué se han ido generando este tipo de situaciones? Aquí se ha empleado la palabra colono como una situación distinta, donde hoy día la palabra colono incluso se emplea para las personas que fueron asignatarias de la reforma agraria. Hoy día hay personas que tienen 5 hectáreas, 4, 3, que se le califica como colonos porque el Estado los impuso en un determinado territorio que era antiguamente, por supuesto, perteneciente a los que habitaban en este territorio. No sé si se refiere también a ese tipo de colonos que son los que hace 40 años llegaron a un determinado territorio entregado por el Estado chileno. A mí nunca me ha gustado las discriminaciones, ni positivas ni negativas, porque finalmente son las que generan conflicto. El hecho de que exista una defensoría penal distinta, sea de quien sea, va generando discriminación.
y eso va ahondando el conflicto. La misma discriminación que existe para el trato carcelario que existe para una determinada cantidad de personas. Va generando, más allá de que se produzcan acercamientos, se produzcan malestar o distanciamiento en este tema. ¿Por qué a ellos le entregan una cosa? ¿Por qué a ellos tienen una defensa distinta? ¿Por qué tienen ciertos beneficios carcelarios? ¿Por qué finalmente le entregan ciertas cosas si yo soy tan pobre como los demás? Y el 90% de los que habitan el territorio chileno finalmente tienen sangre de pueblos originarios. Por lo tanto, ¿por qué hacer diferencia respecto de esa situación en forma particular? Y otra cosa que quisiera, que aquí se ha dado como a entender y que finalmente creo que no corresponde. Se asimila que las personas del pueblo mapuche están asimilados al tema terrorismo. No es así. Hay personas que no pertenecen al pueblo mapuche y que sí están ligados al tema terrorismo. Por lo tanto, no podemos claramente hacer un símil respecto a esa situación. ¿Qué pasa en esa situación? Cuando hay personas que están involucradas en este conflicto, personas que son del pueblo mapuche y otros que no son y que están involucrados en hechos de esta naturaleza, ¿qué hace la Defensoría en ese tipo de cosas? Porque claramente hay una diferenciación entre personas que sí pertenecen al pueblo mapuche y que están involucrados en hechos de violencia y otros que no lo son. ¿Qué hace la Defensoría en ese caso? Gracias, le voy a dar la palabra a la Defensoría pero tienen que ser lo más sucinto posible, porque si no estamos complicados con la otra invitada. Yo le voy a pedir la palabra, pero quisiera hablar después, pero para escuchar a nuestra otra invitada y hacer una sola ronda de preguntas, y quizás sería lo mismo tratar de poder hacer después una sola ronda de respuesta. Lo propongo simplemente para que alcance a exponer nuestra otra invitada y poder hacer las consultas, porque de lo contrario corremos el riesgo de que ni ella pueda exponer, ni que otros que quisimos facilitar esto, yo no tengo ningún problema. Yo creo que nos podemos quedar 10 minutos más igual. A ver, pero traten de ser lo más sucinto posible y concreto en la respuesta. Yo no, al final... Perdón. Sobre el tema, honorable, sobre el tema de discriminación en relación a la existencia de una defensoría especializada, el fundamento son dos. Uno, por la existencia de grupos vulnerables que han sido discriminados a través del tiempo, pertenecientes a una minoría, que es muy importante, y lo otro porque ellos tienen un acervo común, con valores propios, cultura propia, que comparten un sentido histórico común. Pero más aún, eso no es propio de Chile solamente. O sea, la existencia de defensoría especializada se justifica en las acciones afirmativas. En Estados Unidos, por ejemplo, existen las acciones afirmativas que existen desde el año 1948, en que el Estado da acciones especiales a determinados grupos vulnerables. Por ejemplo, cuotas de incorporación de los afroamericanos en las universidades, cuotas de incorporación de los hispanos en las universidades, atenciones especializadas. Por lo tanto, no es propio de Chile, sino que es una experiencia comparada, y con una experiencia comparada en Estados Unidos, la existencia de atenciones especiales a grupos vulnerables, y por eso también existe una defensoría penal juvenil, y está establecida por la ley, y en este caso esto es una acción afirmativa que realiza el Estado a través de esta defensoría especializada, y lo realiza la Defensoría Penal Pública. Sobre el tema de los embates de violencia señalada por la honorable diputada Claudia, nosotros también hemos sufrido amenazas como abogados defensores. Se nos ha llamado constantemente para que paremos los atentados, que no sigamos atendiendo a la gente mapuche, pero eso muchas veces no significa, y atentados que se nos van a quemar nuestras casas y se va a atentar contra nosotros, pero eso no significa necesariamente que esos hechos sean terroristas. Se han presentado las denuncias, no se hacen públicas justamente porque creemos que no es necesario del caso, y se han presentado las denuncias al Ministerio Público, y también tampoco tenemos resultados al respecto por parte de los persecutores penales. Sobre los testigos secretos, el honorable diputado tiene razón, en la experiencia comparada existen. Tal vez disentimos en el tema de Estados Unidos y que en Italia no existen, pero vamos a señalar que hay una característica distinta en esos otros países. En esos otros países los testigos secretos siempre existen compensaciones claras a la defensa, no son el único medio de prueba y requieren normalmente autorización judicial. Tiene razón que existen en el derecho comparado, pero se dan esas tres características que en Chile acá no existen. Sobre el tema de las escuchas telefónicas que hemos hecho, hemos presentado denuncias y presentamos amparos. De hecho, me permito señalar cómo la propia policía transcribe las escuchas telefónicas. Vamos a acompañar el recurso de amparo respectivo. Habla Luis Tralcal con Sebastián.
donde le indican que deben juntarse para conversar, abogados, dice abogado, se refiere a don Sebastián Saavedra, donde deben juntarse para conversar, ya que se enviaron los oficios de las costas, y además con San Leandro se terminaron todos los casos terroristas del 2009 y en que todos fueron absueltos, por lo que querían hacer un libro para exponer la otra cara de la moneda. Como estas escuchas, existen más de 20. Fueron escuchados hasta un abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Marco Rabanal. Fue escuchado doña Manuela Arroyo, don Sebastián Saavedra, don Jaime Madariaga, hablando don Jaime Madariaga antes de una audiencia, señalando a la Policía de Investigaciones que conoce las estrategias judiciales, y antes de la audiencia esa información estaba en poder del Ministerio Público. ¿Y qué nos encontramos? Con que el Ministerio Público no hace nada a pesar de las denuncias realizadas y que encuentra que esas acciones son legales. Honorable diputada, doña Clemira, responsabilidad del Ministerio Público. Nosotros también nos preguntamos la responsabilidad. Hay muchas causas en que el Ministerio Público ha sido condenado en costas y nos preguntamos a veces por qué el Estado no repite contra los fiscales responsables de esas actuaciones. ¿Qué hace a veces el Consejo de Defensa del Estado? Se condena en costas millonarias por los juicios perdidos y el Estado, por lo menos lo único que podría hacer, a veces uno se pregunta, ¿existe la responsabilidad funcionaria? El Consejo de Defensa del Estado podría repetir contra los funcionarios involucrados y no lo hace. ¿Por qué tienen inmunidad los fiscales en ese tipo de materias? Porque si yo cometiera un error y provocara una indemnización al Estado, no dudo que el Consejo de Defensa del Estado estaría detrás mío pidiéndome la devolución de los dineros por las costas producidas. Esa sería una acción gubernamental que se debería realizar, perseguir a los fiscales que han causado que el Estado deba pagar millonarias costas. Por último, acciones fundamentales. A veces la policía no se da cuenta de que comete violación a los derechos fundamentales. Carabineros vino a esta comisión y dice que una de las acciones fundamentales para prevenir el delito son los controles vehiculares. Bueno, ¿el control vehicular está destinado a perseguir delitos? ¿El control vehicular está destinado a perseguir delitos antiterroristas? El control vehicular, una persona solamente debería pasarle la licencia, el seguro obligatorio y el permiso de circulación. Carabineros no se da cuenta que un control vehicular no puede registrar el vehículo, no puede perseguir delitos. Para eso está el control de identidad. Y esas son acciones que Carabineros debería abstenerse de realizar en las comunidades. Don Mario Quesada. Prendan. Eso, ya. Ahí sí. Primero, partir señalando que la utilización del término colono en ningún caso quiso ser utilizada de forma despectiva, sino que simplemente en el sentido natural de la palabra. La Real Academia Española de la Lengua define a colono como que el que no es nativo del lugar o desciende en línea directa de quien no es nativo. De hecho, además, el relator de Naciones Unidas, don Ben Emerson, específicamente cuando se refiere a la región de la Araucanía señala y se refiere a las personas que han sido víctimas como colonos. Por lo tanto, la utilización del término es la utilización correcta. Respecto, y para la RAE y para el señor Emerson, sí, don Ben Emerson, es que era Colón. Ya. Las consultas que hacía el diputado Asbun. Respecto del caso Luxinger, no me voy a referir a la actual investigación que existe. Podría hablar del caso que está terminado. Ahí efectivamente se supera el primer filtro, es decir, que el bien jurídico afectado es de relevancia. Pero el segundo filtro es el que no se supera, eso lo establece el tribunal en su sentencia, diciendo que no se da el elemento subjetivo del delito para que la conducta sea calificada como terrorista. Esa sentencia, si bien no por ese motivo, porque el Ministerio Público no recurrió de esa sentencia, fue confirmada en su integridad por la excelentísima Corte Suprema. Ya. No, pero bueno. De acuerdo... Respecto de los testigos secretos, el diputado Asbun pone un muy mal ejemplo, China. La verdad es que China no es un ejemplo en relación al respeto al debido proceso. Sí, respecto de otros países, y efectivamente, como le señala don Pablo Ardoan, el tema de los testigos secretos en Chile es que no existen las compensaciones para la defensa. En otras legislaciones
Yo no mencioné solo China, le dije más del 90%. No, dije que era solo un mal ejemplo, el de China. Diputado Abun, no hagamos diálogo, no hagamos diálogo. Todas las personas que están viendo la comisión saben cuáles mencionó usted y don Mario, ¿Sí? siga con muchas su gracias. respuesta, por favor. Ya. Que si no, no. Respecto de las compensaciones, se establece, por ejemplo, la obligación del Ministerio Público de investigar la parcialidad o no de sus testigos. En Chile no existe esa obligación para compensar a la defensa, por ejemplo, cuando se da la presentación de un testigo secreto, ¿ya? No se hace una investigación de si eventualmente la persona le tiene mala, por así decirlo coloquialmente, a la otra persona. En cambio, en esos otros países tiene que investigarse previamente eso. Esa es una de las compensaciones más utilizadas, ¿ya? Y por eso digo que el problema es efectivamente la ley antiterrorista que tenemos, ¿ya? Después se refiere a las personas que han sido condenadas, se han sido discriminadas. Lo cierto es que lo que nosotros planteamos, que son muchos los casos en que se absuelve, y esas personas que son absueltas, si uno lo compara, cuando llevan a juicio a un chileno en una región normal, que no sea la Araucanía, en otra región, cuando lo llevan a juicio cuando tienen mejor prueba que cuando llevan a juicio a un gran porcentaje de imputados mapuches que son absueltos porque tenían muy mala prueba. Respecto a los bienes jurídicos, que es la pregunta de la diputada Nogueira, lo cierto es que yo no dije que fueran de escasa monta, sino que lo que yo dije es que el bien jurídico que hay detrás es en ciertos delitos que se puede aplicar la legislación chilena, y por eso es mala la ley antiterrorista chilena, es que se protege solo a la propiedad, ¿ya? La propiedad cuando se incendia en un lugar deshabitado, cuando permite, dentro de los delitos bases, se permite aplicar la ley antiterrorista cuando se incendia un lugar no habitado. Cuando uno incendia un lugar no habitado, simplemente afecta la propiedad y no afecta a otros bienes jurídicos de relevancia. Por eso digo que es mala la ley, porque incluye ese delito que la legislación internacional y además los organismos internacionales no han considerado que ese bien jurídico sea digno de protección con la ley antiterrorista, ¿ya? Respecto del secreto... El presidente pide una moción de orden, ha faltado respeto considerablemente Nogueira, el no usted ya hizo escucharse y entre nosotros también, por favor. Yo les pido a los señores diputados que escuchemos, porque la verdad que si no, no vamos a tener tiempo para escuchar a la señora Karina Riquelme, que la verdad es que por eso yo quiero que don Mario sea lo más sucinto posible y los diputados no interrumpan. Termino en 2 puntos más. Respecto del secreto, la diferencia está en que el artículo 182 del Código Procesal Penal permite el secreto de ciertas partes de la investigación, la ley antiterrorista de toda la investigación, y que además dura 40 días el secreto respecto de los otros casos. En la ley antiterrorista son 6 meses. Esa es la diferencia, ¿ya? Respecto de el último punto que yo quería plantear, en el fondo se trata de tratar de resolver esto, no de ponerse en una posición, sino que de intentar llegar a un consenso, y eso es lo que yo considero que debiese hacerse, no directamente anclarse en una posición desde la cual defender los puntos de vista, sino que tratar de arreglar la situación, que eso es lo necesario. Eso es lo que estamos haciendo en esta comisión, don Mario. Estamos tratando de... Hay distintas visiones, pero a partir de cada uno de su visión estamos tratando de aportar, y por eso también le pedimos que nos envíen su sugerencia a la comisión, digamos, de cambio a la ley antiterrorista y de varias otras sugerencias que escuchamos. Señora Bárbara, sí, redondero. Problemas que nosotros visualizamos como Defensoría Penal Pública, el primero, que quizás es fundamental, que el uso de la ley antiterrorista no ha demostrado en la región ser una solución para nada. ¿Ya? O sea, nosotros durante años hemos tramitado causas por ley antiterrorista o no por ley antiterrorista, en que el criterio también es bastante arbitrario en cuanto a cuándo se aplica la ley y cuándo no. Y en definitiva la situación de conflicto regional continúa, o sea, existe bastante esperanza, por decirlo de alguna forma, de parte de las víctimas o de sectores políticos, de que con la aplicación de la ley antiterrorista nosotros vamos a solucionar la situación de la región, y eso no ha sido así, 1. 2,
¿Qué pasa con las denuncias que nosotros hacemos por violencia policial? Esas denuncias lamentablemente no avanzan en la tramitación, ya sea en justicia militar, donde tenemos ese problema, que muchas denuncias contra funcionarios policiales quedan ahí en el olvido, y eso obviamente que agrava también la situación, o también denuncias que se hacen directamente en la Fiscalía, pasan años y tampoco se avanza en esas investigaciones. Y 3, no existe consenso a nivel de las distintas instituciones en relación a un tema estadístico. La diputada hacía referencia a una estadística que entregué yo, pero la verdad es que es una estadística bastante aproximada, y es lo mismo que ocurre con las distintas instituciones. O sea, Fiscalía tiene una estadística, Ministerio del Interior tiene otra estadística, Asociación de Víctimas Rurales de la Araucanía tiene otra estadística. Entonces, en definitiva, ¿qué delitos involucramos en esta problemática? Las distintas instituciones o agrupaciones consideran distintas cosas, y eso se presta para bastante confusión en términos de qué es lo que está ocurriendo en la realidad. Eso básicamente. Gracias, señora Bárbara Katz. Vamos a alargar, vamos a pedir prorrogar la sesión en 12 minutos para que alcancemos a llegar a dar quórum, por si hay problema de quórum. Señora Karina Riquelme. Buenos Ojalá días. hasta por 10 minutos. No se preocupe. Ya. Voy a ser concisa. Trabajo en el Centro de Investigación y Defensa Sur. Soy Karina Riquelme, abogada, defensora privada. Hace 6 años estuve por acá por el Congreso en la Comisión de Derechos Humanos exponiendo la violencia policial en contra de los niños. Hoy día vengo a exponer unos casos particulares. Nuestro trabajo en el Centro de Investigación y Defensa Sur es un trabajo particularmente técnico que tiene que ver con proteger el principio de inocencia y el debido proceso, 2 principios constitucionales. A eso nos dedicamos, básicamente, en todo lo que es esta criminalización de un conflicto que existe entre el Estado y el pueblo mapuche. Se ha criminalizado y nosotros nos dedicamos a proteger el debido proceso y la presunción de inocencia. Somos de Temuco. Sí, hay distintos abogados, hay asistentes sociales, hay doctores en antropólogos, sí, multidisciplinarios. ¿Sabe qué, presidente? Diputada, No tengo ningún problema. Diputada, después puede hacer la pregunta. Exactamente. Yo les pido que no tengo- yo les pido a los señores diputados que no interrumpa, diputada Nogueira, no interrumpa, pregunte después, diputada Nogueira. Señora Karina. Bueno, no tengo ningún problema en responderle. Como abogado privado, nosotros evidentemente recibimos honorarios de nuestros representados, al igual que todos los abogados privados, ¿no es así? Así que son las mismas personas las que nos dan sus honorarios. Muy bien, entonces voy a contar 2 historias de la Araucanía, que son 2 querellas que presentamos, que son muy nuevas y que espero que las escuchen con atención, puesto que se trata de hechos bastante graves que sucedieron y que están sucediendo en la Araucanía, y que es bueno que ustedes sepan que existen. Son respecto de 2 hechos. Uno, el hecho de José Coñalinco. Te pido un favor, Pablo, si puedes apretarme, avanzarme. Ahí nomás, ya. Les presento, él es José Coñalinco. Él es un comunero de la comunidad Coñomile Puleo. El año pasado se presentó una querella, puesto que la historia es sí, pediría un poco de respeto, por favor, para poder exponer. No me va a pedir nada, el presidente. Diputada, les pido respeto para los invitados. Diputada. Exactamente, aquí hay falta de respeto, Claudia, por favor. Diputada Nogueira, pida la palabra después. Diputada Nogueira. Desde la realidad. A ver, por favor, diputada Camila Pacheco. Ya. Continúo, señor presidente. Continúa, Karina, por favor, diputada Nogueira, si no vamos a tener que censurarla. José Coñalinco en el año 2015 sale de su domicilio y observa la entrada de carabineros en tanquetas policiales. Como continuamente Carabineros ingresa a las comunidades de manera violenta, José Coñalinco toma su teléfono para poder registrar este ingreso. Es así como en el momento que él comienza a fotografiar a Carabineros y a grabarlo, es que se le dispara en el rostro. Ahí se ve
evidentemente el disparo que él recibió. Puedes continuar. Pero no solo se le dispara en el rostro, sino luego se le dispara en la espalda. ¿Ya? Luego de esto, él cae al suelo, otro grupo de comuneros lo toma, porque a menos de 5 metros le disparan en el rostro, y lo lleva a la posta. En la posta llega a Carabineros y lo toma detenido. Lo traslada por distintos lugares de la región y luego al otro día pasa a control de detención. Dentro de esto no se le suministran medicamentos para que él pudiera paliar los dolores de las evidentes lesiones que él tiene. Y al otro día sale la versión en el parte policial de que el señor Coñalinco habría atacado a un carabinero con un hacha y que por esa razón él recibe un disparo. Pues bien, al respecto de eso, otra, por favor. Se hizo una reconstitución respecto de lo que efectivamente pasó. No existía prueba de que el señor Coñalinco había estado efectivamente sacando una fotografía de la entrada de Carabineros. Pero el tema era lo extraño y lo que llama más la atención es el disparo por la espalda, porque efectivamente podemos llegar a entender que en un caso de que un comunero hubiera tratado de atacar a un carabinero, que éste le hubiera disparado prudencialmente en su rostro. Pero ¿qué pasa con ese disparo en la espalda? ¿Por qué hay un segundo disparo? Después de un peritaje de la PDI, donde le periciaron su teléfono, le encontraron esa fotografía. Efectivamente, nosotros, el señor Coñalinco, yo lo conozco porque él era testigo mío, testigo de defensa en una causa, donde el que era encargado del procedimiento policial fue la persona que le disparó. Y el que era encargado del procedimiento policial en esta causa, donde yo a él lo llevé como defensa, fue la persona que le disparó. Y además era testigo en 2 causas. De esta querella no solamente nos hicimos parte nosotros como Centro de Investigación y Defensa, sino que también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien también se encuentra querellado. Y hoy día han pasado 2 cosas muy importantes, y por eso traigo el ejemplo. Porque él efectivamente fue procesado porque presuntamente había atacado a un carabinero con un hacha. Respecto de eso, la Fiscalía investigó. ¿Y a qué conclusión llegó? A no perseverar. No siguió con la causa. Y la única causa que sigue vigente hoy día es la causa en contra de Carabineros, puesto que se comprobó que Carabineros, luego de que el comunero estaba en el suelo, le disparó por la espalda. Esa causa está vigente. ¿La causa en contra de él? No, ya se terminó. Les presento, él es el lonco Víctor Queipul, un conocido lonco de la Araucanía. Es muy conocido porque es representante de todas las comunidades de Malleco, lo conocen en Gendarmería, él siempre ha sido muy dialogante con todas las autoridades políticas, por eso él es una autoridad. De hecho, hay una fotografía de cómo él se encuentra dialogando con la policía, que efectivamente está presente en las comunidades, sí está presente. Desgraciadamente, otra Pablo. El lonco Víctor Queipul sufrió este 14 de junio un hecho que me parece de la más alta gravedad. Yo nunca, en todos los años que he estado trabajando ahí, había observado y había visto directamente algo como esto. Y me parece que es súper importante que ustedes como diputados lo sepan, porque el gobierno no se ha pronunciado respecto de esto. Nos parece que hay que pronunciarse, como lo dice el diputado Adbun, respecto de la violencia en todos los sentidos. El 14 de junio ingresó Carabineros a la comunidad de Temucuicui, en busca supuestamente de un tractor que habría sido robado. La historia es así. Yo me he comunicado con los fiscales, nos comunicamos ese mismo día respecto de, porque nos contaron, nos llaman por teléfono, nos dicen, está ingresando Carabineros, llamamos a los fiscales. Sí, lo que pasa es que van por un tractor que supuestamente había sido robado a la comunidad. Entonces ellos ingresan por un camino público que pasa enfrente de la casa del lonco Víctor. En ese contexto, sin encontrar al dueño del tractor, porque efectivamente el tractor es incautado, se encuentra el tractor que es robado, pero no sabemos quién lo manejó hasta allá. Eso no se sabe, Fiscalía tampoco lo sabe. Y en ese contexto empieza, porque no ingresa una camioneta, ingresan 6 tanquetas por los distintos lados, tirando bombas lacrimógenas, y pasa algo muy grave. Se le tiran bombas lacrimógenas, él estaba en su domicilio, si él vive a la orilla del camino, y él le cae una bomba y él cae al suelo, ¿ya?
En ese contexto, 2 personas lo toman de los brazos y le dicen, ¿está bien, Lonco? Lo vamos a llevar a la posta, porque él no podía respirar, evidentemente, por el gas lacrimógeno. Se fue con las personas y luego de avanzado aproximadamente 50 metros, llega una tercera y una cuarta persona y dicen, ya, aquí está. ¿A ti no te gusta andar quemando camiones? ¿A ti no te gusta andar levantando las comunidades para que recupere sus predios? Ahora vas a saber lo que es bueno. Le vendan los ojos, le amarran las manos, lo suben a una camioneta desconocida, lo golpean, lo llevan lejos de ahí. Él dice que avanzan muchos kilómetros por ripio, lo bajan del lugar, lo ponen de rodillas. Una de las personas lo toma de una pierna y otra persona lo toma de la otra pierna y empiezan a abrirle las piernas. Y empiezan a decirle, y ahora nos vaya a decir, ¿dónde están las armas? ¿Quiénes son los comuneros que andan quemando los camiones? Tú sabes, ¿cierto? Ahora nos vaya a tener que decir, ¿a ti no te gusta andar visitando a la Machi Linconao? Ella, la terrorista, tú también eres terrorista, tú eres de los mismos. Entonces ahora nos vas a tener que responder a nosotros, porque tú no sabes con quién te estás metiendo. Tú no tienes idea con quién te estás metiendo. Eso infligiéndole tortura directamente. Luego de esto, esta misma persona le toman aquí y le hacen, claro. Bueno, la verdad es que esa noche funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos interpusieron un amparo. La jueza llamó a todas las unidades policiales para saber dónde se encontraba él y todos dijeron que no había sido detenido. Él estuvo perdido desde las 6:30 de la tarde y recién supimos de él a las 8:30 de la mañana. Esa noche hacía mucho frío, evidentemente la gravedad de los hechos daba incluso para pensar lo peor, porque en las condiciones en que había sucedido podría haberle pasado cualquier cosa. Lo grave aquí, no sabemos quién fue. Nosotros no sabemos quién fue. Se presentó una querella por secuestro, se presentó una querella por tortura, se presentó la querella en contra de Carabineros o quienes resulten responsables. ¿Por qué? Porque esto sucede en medio de un procedimiento policial. O sea, Carabineros estaba presente cuando terceros, no sabemos si ajenos o quiénes, fueron los que realizaron este acto tan grave. ¿Y en contra de quién? De una autoridad. Él es una autoridad en todas las comunidades de Malleco y una persona muy dialogante, una persona que busca solucionar de alguna manera este conflicto y que hace muchos años trabaja con las comunidades. En ese mismo procedimiento policial, ese bebé de 3 meses lo tuvieron que llevar a la posta. Estuvo una semana completa con su cuello inmovilizado, producto de los gases lacrimógenos y de la violencia policial ejercida. ¿Para qué? Para recuperar un tractor. Y aquí, y es algo que es súper importante que quiero que lo tengan claro, nosotros no defendemos a ojos cerrados a los mapuches. Nosotros lo que hacemos es trabajar de manera técnica para que se respeten los derechos de las personas que han sido acusadas. En este caso, la presunción de inocencia y el debido proceso, y en este caso, la violencia policial que genera, que ella es la señora del Lonco Víctor Queipul, que terminó en el hospital. Ella es su nieto de 3 meses, que terminó en el hospital ese día. Otra. Karina, es que... Ahora voy a terminar. Este es mi último... Sí, este es mi último. Respecto de los... Yo estuve en todas las causas en las que se aplicó la ley antiterrorista en el año 2010. En todas. Estuve presente como defensora. Ahí están todos los RIT de todas las causas. En ellas, en todas se aplicó la ley antiterrorista. Hubieron personas que estuvieron hasta 24 meses en prisión preventiva. En todas las causas se absolvió. Y esto hay que dejar claro, aquí no es culpa de los jueces. Hay otros intervinientes en los cuales tenemos que tener ojo. La Corte de Apelaciones, o sea, en todas las causas, en todas, absolutamente todas, se condenó al Ministerio Público y al gobierno, porque en todas el gobierno es querellante, en todas las causas. ¿Y qué dijo qué dijo los tribunales? Dijeron que las pruebas eran vagas, que las pruebas eran débiles. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no hace una buena investigación y por eso que tuvieron que pagar más de 284 millones en costa por las pésimas investigaciones que ha realizado el Ministerio Público. Y ojo, porque ese mismo Ministerio Público, con sus fiscales Luis Arroyo, Alberto Chifel, Miguel Ángel Velázquez, luego de haber perdido todas estas causas, fueron subidos de cargo a la Fiscalía de Alta Complejidad y hoy día lleva la causa actual de Luxinger Macay en contra de los 11 imputados, donde están estas intervenciones telefónicas de las cuales hablaron mis colegas, y del cual desgraciadamente no puedo hablar porque es una causa abierta,
pero son los mismos fiscales Ok. los que realizan estas Karina, investigaciones. vamos a dar la palabra al diputado Chaín, que me la había pedido. Sí. Presidente, yo quiero agradecer las presentaciones. Yo creo que es importante porque creo que lo primero que cuando tenemos que hablar sobre la violencia en la Araucanía, tenemos que ser muy claros. Aquí hay violencia no unilateralmente, hay violencia también de parte de agentes del Estado, hay violencia simbólica, ¿ya? Que tiene que ver también con la discriminación, con la estigmatización, y por lo tanto hay distintas víctimas de la violencia, ¿no? No son solo unos las víctimas, hay distintas víctimas de la violencia, y creo que nosotros, si realmente queremos aportar desde esta comisión a poder erradicar la violencia en su conjunto, tenemos que hacerlo desde las causas, desde lo que genera la rabia, el estigma, la discriminación. Y también la manera en que actúa el Estado no es baladí, es muy importante, ¿no es cierto?, que el Estado actúe respetando las normas que no solo nosotros nos hemos dado, sino que son inherentes a la persona, que son el respeto a los derechos humanos, que son anteriores al Estado mismo. Y por tanto el Estado no puede sino efectivamente respetarlo. Cuando hablamos de que cualquier solución tiene que ver con el respeto irrestricto al Estado de Derecho, eso tiene que ver con que quienes cometen delitos tienen que enfrentar la justicia, y si se acredita su participación tienen que cumplir las penas. Pero también el Estado de Derecho establece el derecho a la defensa, el derecho a la aplicación objetiva, ¿no es cierto?, de nuestras normas, y a utilizar procedimientos adecuados. Y por lo tanto a mí me parece que, presidente, yo fui muy respetuoso, esperé que hablara mucho rato, y yo aprovecho de pedirle disculpas por todos los impases que han ocurrido a nuestros invitados. Y desde ese punto de vista, a mí me gustaría que hoy día nos han planteado ustedes algunas propuestas de modificaciones legales que permitan efectivamente terminar con la aplicación arbitraria de ciertas normas que generan complicaciones. Aquí nosotros hemos dicho que la ley antiterrorista parece ser más bien un parte del problema que de la solución. Y eso creo que tiene que modificarse no para la Araucanía, para el país. Creo que cualquier país requiere una legislación moderna antiterrorista. Pero también a mí me gustaría que ustedes puedan hacer una propuesta concreta en materia de procedimientos justamente para poder ir cortando este círculo vicioso de la violencia. Porque esto genera rabia, esto genera una reacción, y por lo tanto se empieza a generar un círculo vicioso de la violencia, ¿ya? Y yo creo que eso tenemos que cortarlo. Y a mí me gustaría, en la mirada que tenemos como comisión, ver si ustedes nos pueden, creo que el diagnóstico que ustedes nos han dado es muy útil, ¿ah? Y nos permite también, lo digo solidariamente, porque quizás yo siempre tengo esta mirada, pero ampliar un poquito la mirada, ¿ah? De quiénes son las víctimas que hay en todos lados, quiénes ejercen la violencia, etcétera. Y ver si ustedes nos pueden, ahora, y esta es lo último que voy a hacer, si ustedes nos pudieran plantear, ¿ya?, un par de propuestas, además del tema de la comisión, un par de propuestas sustantivas, no solo de procedimiento, ¿ya?, que debiéramos nosotros plantear en el marco de esta comisión para poder tener un informe que efectivamente también incluya vuestra mirada. Eso. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Un minuto me pidió el diputado Tuma. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos nuestros invitados e invitadas. Creo que ha sido efectivamente muy interesante escucharlo. Lo que uno entiende que esta comisión tiene que buscar propuestas precisamente para ver cómo ayudamos a terminar con este conflicto. Y después de escucharlo a usted y a distintos invitados, nos damos cuenta que efectivamente la ley que fue creando la nueva institucionalidad penal en Chile, hace 16 años cuando se cambia la ley penal, no teníamos este conflicto y no tenían, ¿no es cierto?, tampoco el concepto de las dificultades que hemos tenido para poder abordar esta situación. Hace 135 años que tenemos una problemática en el país, y ahí han ido surgiendo distintas institucionalidades. Yo me recuerdo los juzgados de indio como primera, ¿no es cierto?, aporte del Estado hacia las comunidades indígenas, y naturalmente que en ese caso muchas veces ellos no ganaron ni un juicio, todos eran huincas, los testigos eran huincas, los jueces eran huincas, y naturalmente no tenían una institucionalidad como la que hoy día existe. Por tanto, este es un encuentro en que hay que perfeccionarlo. Y nosotros vamos a recoger esas propuestas que señalaban algunos diputados que ustedes tendrían que hacer, y las que han hecho otras
personas e instituciones que han venido a esta comisión. Por lo tanto, este es un tránsito hacia un encuentro de verdadera institucionalidad en defensa de todos quienes participan en el conflicto. Y por supuesto que ha habido desequilibrio, y yo creo que los desequilibrios tenemos que ir encontrando con una mejor legislación que llene los vacíos que hoy existen. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Tuma. Bueno, llegamos a la hora, nos pasamos ya. Sí, quiero agradecerle a la Defensoría Penal. ¿Un alcance, diputado? Es una cosa bien breve. Yo coincido con la exposición respecto de lo dialogante que es don Víctor Queupul. Yo, siendo gobernador, tuve la posibilidad de muchas veces estar en contacto con él y pudimos tener un contacto bastante cercano. Lo que sí, ya para poder avanzar en este tema, yo quisiera ver la posibilidad de que ellos, teniendo mucho más cercanía justamente con este tipo de dirigentes, se pusieran a disposición para que a futuro podamos tener justamente un diálogo y poder buscar una solución respecto a esta situación. Gracias, diputado Radke. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante esta comisión de hoy día, así que les agradezco que hayan venido de Temuco, entiendo, así que muchas gracias. Bueno, y esperamos sus propuestas.